Fue nombrado presidente de la escuela universitaria Hong-ik y luego representante principal de Corea ante la UNESCO. Poco tiempo después, llegó a ser director del Ministerio de Educación de Seúl y acabó siendo viceministro de Educación de la República de Corea, un puesto al mismo nivel del gabinete de gobierno. Entregó personalmente una propuesta ante el gobierno para lograr el reconocimiento oficial de la Iglesia en Corea. Debido a un falso concepto, la admisión de tal solicitud se consideraba imposible. Pero con el respaldo del Dr. Kim se aceptó. Un miembro de la Iglesia observó, fue casi un milagro. El Dr. Kim arriesgó su reputación una vez más a fin de obtener permiso para que los misioneros de la Iglesia entraran en Corea del Sur. Después de acordar ser su aval financiero y de garantizar que no representaría riesgo alguno al pueblo coreano, en abril de 1956 se permitió la entrada a los primeros misioneros regulares. Era la primera vez que le veía y pensé, este hombre es un gigante. Allí estaba un caballero coreano, un hombre mayor de gran prestigio, rodeado de un grupo de jóvenes estudiantes, algunos de ellos universitarios, pero la mayoría en edad de enseñanza media, que habían ido a recibir a los misioneros a su llegada. Conociendo la importancia que se da en Corea a la posición social, me dije, este tiene que ser un gran hombre si está dispuesto a arriesgar su reputación en favor de la Iglesia. Solíamos decir a todo el que podíamos que él era nuestro presidente de distrito. Todos le conocían y no solo eso, sino que tenían un concepto elevado de él. Incluso le daba a la Iglesia un toque de respetabilidad del que carecía en aquel tiempo. Él fortalecía a los misioneros. Nunca temíamos, porque el Dr. Kim estaba siempre ahí, cerca de nosotros. La comida escaseaba. Eran tiempos difíciles, pero él solía darnos de comer a menudo. Es imposible pensar en la Corea de aquellos días, en las difíciles condiciones de vida de la gente, sin sentir amor y aprecio profundos por ese buen hombre. Un domingo en el que el Dr. Kim estaba enseñando su clase de la escuela dominical en Seúl, llegó un mensajero del presidente de la nación, Syngman Rhee, y le dijo que éste quería verle de inmediato. Recuerdo que yo estaba sentado en la primera fila. Dos hombres muy distinguidos entraron. Le hablaron en voz baja y le pidieron que fuese con ellos. El hermano Kim les dio las gracias y añadió, cuando termine mi clase, tendré mucho gusto en acompañarles. Aquellos hombres se fueron muy molestos. En ese mismo momento, sentí algo en mi corazón. Este gran maestro cree que compartir el Evangelio es sumamente importante. El hermano Kim continuó trabajando con un sentido de urgencia en favor de su país y de su iglesia. Más tarde, en agosto de 1959, un amigo notó que parecía extrañamente cansado. En menos de un mes, y a los 54 años, fallecía a causa de un ataque cardíaco. La mayoría de los presidentes de las universidades del país fueron a presentar sus respetos y casi todos coincidieron en que el Dr. Kim les había invitado alguna vez a ir a la iglesia. El Dr. Kim Ho-yik fue miembro durante solo 8 años. Pero el impacto que tuvo en la iglesia fue inmenso. Hoy en día, tenemos en Corea 16 estacas y un templo del Señor. Hay coreanos que están nutriendo y dirigiendo la iglesia, lo cual es uno de los mayores milagros en la historia de esta.
Los miembros de la iglesia en Corea no han olvidado nunca al Dr. Kim. Hay segundas y terceras generaciones de niños que conocen a Kim Ho-jik como su primer elder. Podríamos llamarle el fundador de la iglesia en Corea.